Hola hermanos, ¿cómo están todos? Nosotros estamos bien, gracias al Señor. Y hoy estamos terminando nuestra super serie llamada Lee la Biblia. Qué pena, yo pienso que tenemos que volver a repetir el plato. ¿Qué les parece? Que más adelante nosotros podamos hacer lo mismo, porque fue de mucha bendición. Yo estoy muy satisfecho realmente con eso. Nosotros hemos podido crecer mucho durante todo este año, durante esos 66 libros de la Biblia en que estuvimos conociendo más de la voluntad de Dios para nosotros. Y la próxima semana empezamos a prepararnos para todo lo que es la Navidad. Así que preparemos nuestro corazón porque nos ha nacido el niño. El Señor ha dejado su gloria, ha venido para vivir, se hizo hombre como nosotros. Empecemos ya desde ahora a preparar nuestro corazón. Pero hoy, como estamos terminando justamente esta serie, vamos a hacer la última conclusión justamente de lo que estábamos hablando de leer la Biblia. Preparemos nuestro corazón para alabar a Dios, para orar y para recibir esta palabra que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy. Les invito a que oremos para empezar nuestro culto. Señor, muchas gracias, tú has sido fiel, Señor, y gracias por esta linda oportunidad, Señor, tan emocionante de poder conocer, estudiar, haber leído la Biblia todos juntos como iglesia, Señor. Qué bueno que fueron muchos los que fueron fieles en esta etapa, Señor. Y nosotros, Señor amado, tenemos ánimo para seguir haciendo tu obra, Señor. Prepáranos también, Señor, para lo que viene para las próximas semanas, que es la Navidad, después Año Nuevo, y después un nuevo año que esperamos, Señor, que pueda ser algo diferente de lo que hemos tenido hasta ahora, Señor. Permítanos, Señor, que el próximo año podamos volver a reunirnos presencialmente y ser iglesia presente, Señor. Deseamos mucho eso, echamos de menos los abrazos, los besos, echamos de menos estar juntos, mirar cara a cara, llorar juntos, orar uno con el otro, Señor. Prepáranos el camino y ten misericordia de nosotros y de tu iglesia y del mundo que está sufriendo bajo esta pandemia. Te pedimos y te damos gracias también porque tú eres fiel en todo. En nombre de Jesús. Amén.
grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está, por siempre en el trono está. Ay, por siempre, Señor, en el trono está. Gracias, Padre, le damos gloria y honor al único merecedor, porque nos ha ayudado, consolado, hemos sentido su respaldo en todo momento. Clamamos pidiendo fortaleza y ayuda para su iglesia. Sabemos que los tiempos han sido difíciles, pero también sabemos que no mejorarán. Y pedimos como iglesia de su socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Solamente viene de parte de Jehová. Y por eso tenemos que aferrarnos a Él y a sus promesas, creer y creerle que así será. Ayúdenos a ser perseverantes en esta y estar alerta, vigilando en todo tiempo con nuestras lámparas con aceite. Oh Padre, ten misericordia de tu pueblo. También rogamos por los líderes que sean uniéndose en un solo clamor y sigan perseverando junto al pastor, que sea levantando los brazos en todo tiempo. Gracias, se lo pido por mi amado Jesús. Amén. El Dios que adoramos, nuestro Dios, es el Dios que sostiene el universo con el poder de su palabra. A ese Dios cantamos, a ese Dios amamos, a ese Dios adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad.
el Dios que aún los vientos lo obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sí, Señor. Adoramos tu precioso nombre. Te honramos en este día, Señor. Levantamos nuestro corazón a ti. Gracias. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti. Oh,
Padre amado, te alabamos y glorificamos. Te damos gracias, Padre, por todas las bondades que tú entregas a tus hijos. Te pido, Señor, de una forma muy especial por fortaleza a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en estos momentos y tiempos difíciles. Te pido, Señor, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por su familia, Señor. Te pido, Señor, que pongas en ellos sabiduría y perseverancia para guiar a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, este hermoso tiempo que estaremos en tu presencia junto a mis hermanos, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este día declaramos con todo nuestro corazón que el centro de nuestra vida es nuestro Dios. El centro de mi vida es Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús.
El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Que esta sea nuestra oración, que desde el fondo de nuestro corazón, desde el centro de nuestra vida, y que en todo el universo, todo sea Dios, el centro de todas las cosas, el que mueva todas las cosas, el que gobierne sobre todas las cosas, sea nuestro Dios. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Amados hermanos, les saludo y deseo las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Es tiempo de ofrendar y diezmar. Quiero compartir un versículo bíblico que nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, Dios nos ha bendecido y hemos visto su gran fidelidad, y les animo a ser fieles en las ofrendas y en los diezmos, porque así haremos realidad la palabra de Dios. Haremos bien a la familia de la fe, trayendo ofrendas y diezmos al alfolí, para que nunca falte el sustento a nuestros pastores y familias que lo están necesitando. Cumplamos lo que un día le prometimos dar al Señor. Tenemos en la pantalla la cuenta corriente de nuestra iglesia para depositar su diezmo y ofrenda, y también el teléfono de la iglesia para que un hermano pase a buscar ofrenda y diezmo a sus hogares. Gracias, hermanos, por ello. Y vamos a orar. Señor bendito, cuán fiel eres, Señor, con cada uno de nosotros. Tu fidelidad es tan grande, tu misericordia, Señor, que nos alcanza a todos por igual. Gracias, Señor bendito, porque tú muestras tu amor para con nosotros cada día, en cada instante, en cada segundo. Bendito Dios, queremos, Padre amado, que el tiempo de apartar lo que es tuyo, Padre amado, queremos hacerlo con amor, con sinceridad en nuestro corazón, con gozo, y que podamos, Señor, ser de bendición a la iglesia. Gracias, bendito Dios, por este lindo momento, porque es parte de la hora de la adoración y la alabanza a ti. Te alabo y te bendigo, Padre amado, y te ruego en el nombre de Jesús que tú toques la mente y corazón de cada uno de nosotros para ser dadivosos, para dar con alegría. Gracias, bendito Dios, por este momento maravilloso, y te alabo y te bendigo.
En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hoy de nuevo no puedo decir qué bueno, ¿verdad? ¿Les gustó el panorama bíblico? Pucha, hermanos, realmente hoy es el último día que vamos a estar haciendo esta conclusión de esta super serie de la Biblia, que también estamos hablando justamente sobre ser iglesia. Ya el próximo año vamos a estar trabajando otros temas, por ejemplo, vamos a estar trabajando la idea de una iglesia discipuladora, porque este va a ser el lema, va a ser justamente nuestra meta para los próximos 2 años. Vamos a seguir hablando de cómo ser iglesia también, pero nosotros queremos también enfatizar los 4 pilares de nuestra iglesia. Y entonces tenemos que prepararnos para el próximo año también, y ojalá que sea presencial, para que nosotros juntos podamos crecer y poner en práctica entre nosotros todo lo que estamos aprendiendo. Así que, hermanos, hoy con esta conclusión de esta super serie llamada Lee la Biblia, que durante 2 años estuvimos leyendo la Biblia, el año pasado el Antiguo Testamento y este año el Nuevo Testamento. Y la semana pasada yo hice una primera conclusión sobre esta serie, y estuvimos hablando sobre el objetivo de todas las iglesias. ¿Se acuerda que nosotros estuvimos hablando de eso? Que tenemos que llegar a la unidad de la fe, tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, y tenemos que llegar a ser varón perfecto, a la estatura de Cristo. Fue una enseñanza muy buena. Si tú no has visto, te animo a verla pronto, para que puedas realmente entender todo lo que nosotros estamos hablando acá. Y hoy nosotros vamos a seguir hablando sobre esta conclusión de la idea de ser iglesia, porque este proceso de unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, llegar a ser un varón perfecto, es un proceso que incluye a los pastores y a las ovejas juntas, de cada redil, de cada iglesia. Entonces nosotros tenemos que llevar justamente esta idea y esta necesidad para poder realmente definir bíblicamente las verdaderas funciones de un pastor y las verdaderas características de una verdadera oveja del Señor. Porque esto es lo que nosotros entendemos con ser iglesia conforme la Biblia nos ha enseñado. Y es por eso que voy a llamar nuestra predicación de hoy de pastores y ovejas. La última conclusión de ser iglesia. Yo quiero enseñarles un poco la visión bíblica de qué es ser un pastor y qué es ser oveja. Mi parte, la parte de ustedes, que ustedes me entiendan, y que en verdad puedan entender también cómo el Señor nos mira como en conjunto, como iglesia. Y por eso les pido que nosotros oremos para que el Señor pueda dirigirnos durante esta palabra. Señor, estamos acá para aprender, Señor, y no queremos terminar, Señor, esta super serie que fue increíble, que pudimos leer la Biblia toda, sin, Señor, entender en profundidad no solo el objetivo de la iglesia, Señor, pero también nuestras responsabilidades. Que mi congregación entienda la verdadera función bíblica de un pastor, y que pueda entender también, Señor amado, cómo ellos tienen que ser. Cómo realmente tenemos que trabajar juntos, Señor, para que podamos cumplir este propósito tuyo, Señor, en la iglesia, hasta que tú vengas, Señor. Que nosotros realmente seamos una iglesia que te agrada en todo. Prepáranos para esto, Señor, y edifícanos, Señor, una iglesia conforme tu corazón, conforme tu voluntad, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos, vamos a estar hablando entonces sobre pastores y ovejas. Amén, este es el tema. Mira, la visión contemporánea de qué es ser un pastor o qué es ser un creyente, muchas veces, hermanos, nos aparta a veces de la visión bíblica y de la iglesia primitiva. Nosotros a veces estamos muy distantes. Durante toda la historia, la iglesia católica se transformó en algo diferente, y nosotros después nos transformamos de la iglesia católica en algo más diferente. Pero en la realidad, muchas veces nosotros no estamos tan cerca de lo que la Biblia nos enseñaba y cómo era la visión bíblica y primitiva de la iglesia. Así que empecemos por la primera parte, empecemos hablando del pastor, ¿ya?
A mí me gustaría justamente hablar para que ustedes puedan entender qué es un pastor y saber realmente qué esperar de mí, qué esperar de otro pastor. Para empezar, hermanos, pastor es un título o una función, uno de los dos, en la realidad son dos cosas diferentes, y que tiene un rico significado, porque establece las responsabilidades principales de un ministro o de un siervo de Dios. Una de las metáforas, hermanos, favoritas de Jesús, que era justamente para el liderazgo espiritual, ele usa justamente para descrever-se a si mesmo. Esta foi ser um pastor. Ele disse que ele era o pastor, ele era o verdadeiro pastor. E ser pastor é ser uma pessoa que sirve ao rebanho del Senhor. Um pastor, hermanos, para que vocês possam entender, pode ser tanto um título oficial como uma função espiritual. Guardem bem essas duas coisas, que na realidade é tanto um título oficial como também uma função espiritual, que são duas coisas diferentes que podem caminhar juntos, pero que são duas coisas diferentes. Os dois podem ou não seguir caminhos diferentes. Eu me vou explicar quanto a isso. Um bom pastor, eu digo um bom pastor, não um mal pastor. Eu digo um bom pastor pode que não seja muito pastoral, hablando quanto a su dom espiritual. E uma pessoa que pastoreia pode que não seja o pastor de uma igreja. Não sei se tu me entiendes, porque nós estamos falando de um título, um título oficial e uma função espiritual. São duas coisas diferentes. Um pastor, hermanos, como título de liderazgo eclesiástico principal, é uma ideia muito contemporânea. Não sempre foi desta maneira. Poucas vezes vamos encontrar esta visão assim como temos hoje em la Bíblia, porque isto começou com a Reforma Protestante, e isto era para diferenciar os curas, os padres, os clérigos católicos. Começaram justamente a chamar a este líder eclesiástico principal de pastores. Pero sim, a Bíblia de alguma maneira falava sobre pastores, pero não como esta pessoa que era o líder principal de uma igreja. Porque originalmente e bíblicamente hablando, estes líderes não eram chamados de pastores, eram chamados de ancianos ou obispo. O que significa também cada um desses significados. Quando se habla de anciano, não é porque é viejito, simplesmente está falando de que ele que tem mais experiência. Isto é o que significa a palavra anciano, el que tem mais experiência. E ele que supervisa, que é a palavra obispo. Obispo significa el que supervisa. Pero al principio, hermanos, y bíblicamente hablando, la referencia de pastores en sí era dada a cualquier cristiano que estuviera cuidando o pastoreando la vida de otras personas. ¿Ustedes logran entender lo que estoy diciendo? Entonces esa idea de pastor como tenemos hoy es una idea muy contemporánea. En la realidad no era una idea exactamente bíblica, pero no significa que esto sea antibíblico. Simplemente que nosotros con el tiempo hemos cambiado el nombre. Es una cuestión simplemente de semántica, de saber realmente cómo poder identificar a una persona. Esto no significa que esté mal, pero por eso que en la realidad hoy en día se llaman pastores, lo que en la Biblia llamaban ancianos o obispos. De hecho, hermanos, la palabra pastor quiere decir apacentar. Viene la palabra en griego de poimen, que significa pastor de ovejas. Ahora, este es un nombre muy adecuado para el trabajo que un pastor hace. Ahora, es verdad que esas dos definiciones que yo le había dicho sobre título y función, que son cosas diferentes, podrían ser complementarias en la vida de una persona. Puede que sea así, pero no necesariamente. No es necesario que un pastor sea también un pastor, o sea, que un pastor que tenga el título de pastor sea también que tenga una función pastoral, que tenga un don pastoral para poder trabajar. Sería bueno ser así, pero no siempre es necesario que sea así para que esta persona sea un buen pastor. Porque todos los pastores titulares tienen dones diferentes, hermanos, uno de los otros.
Los pastores, hermanos, no cumplen funciones iguales. Cada uno es diferente del otro. Cada pastor es diferente por los dones y por el llamado que tienen cada uno. Así que Dios envía, hermanos, diferentes líderes dependiendo de cada época y también de la necesidad de cada iglesia. Yo creo mucho en la soberanía de Dios, de que Dios, cuando realmente ve que una iglesia necesita un determinado tipo de enseñanza, un determinado tipo de vida, Dios envía no solo pastores, pero personas también para poder llenar esta iglesia y poder realmente llevar la característica que el Señor desea. Por eso, hermanos, no intenten compararnos, ya disfruta la diferencia de cada pastor y de cada época que vivimos como iglesia, porque a veces la gente hace muchas comparaciones y realmente después esto crea división, confunde. Porque el Señor está en el control, va a enviar personas lindas en todas las épocas, personas que son diferentes, personas que tienen llamados diferentes, que tienen dones diferentes para poder hacer el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Cuando el Señor ya no me necesite más, con seguridad el Señor me va a sacar y va a enviar otra persona que va a tener dones diferentes, sí o no, no sé, depende de lo que el Señor quiera con nuestra iglesia. Así que, hermanos, el mismo texto que nosotros leímos la semana pasada nos enseña eso y define estos ministerios diferentes de cada pastor. Leamos Efesios 4, del 11 al 12, para que ustedes se den cuenta. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que yo estaba hablando? El mismo texto que habíamos leído, que yo les dije que era tan potente ese texto para hablar de qué es ser iglesia, porque aquí también habla de quién son estas personas que Dios envía para poder trabajar el corazón de la iglesia, para que lleguemos a la unidad de la fe, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y para que lleguemos a ser hombres perfectos a la imagen de Jesús. Y entonces el Señor usa a estas personas que hoy nosotros les llamamos de pastores, pero que conforme el texto ellos tienen dones diferentes uno del otro. Hay pastores, hermanos, tal como el texto dice, que son pastores. O sea, ellos son muy consejeros, son visitadores, son misericordiosos, sanadores de oveja. Y Dios envía, y quizás Dios ha enviado en varias oportunidades a nuestra iglesia personas así. Y es lindo tener personas así con estos dones pastorales que están pastoreando también nuestra iglesia. Pero también, hermanos, hay pastores evangelistas, conforme el texto acá. Ellos son pastores a veces de una iglesia, pero su mayor énfasis es justamente la predicación puertas afuera. Es una persona que se importa más realmente con el número, con la cantidad de personas, con el evangelio siendo predicado a todas las personas, alcanzar la gente de afuera, más que estar preocupado con la gente de adentro, él está más preocupado con la gente que está afuera. Y eso también es lindo, y Dios a veces puede enviar, y generalmente esto pasa cuando o la iglesia está con un número muy bajo de miembros, o cuando recién está empezando una iglesia, es muy útil tener un pastor de esta manera. Y es muy diferente del primero pastor. Pero ahora hay también pastores maestros, ¿ya? Estos son enseñadores, formadores de líderes, son adoctrinadores, personas que enseñan la Biblia, personas que realmente enseñan doctrina, personas que enseñan justamente todo lo que la Biblia tiene para nosotros. Y este pastor es muy diferente de los otros dos pastores. Y si tú quieres juzgar entre ellos, vas a tener problema con ellos. ¿Por qué no aprovechar la diferencia que Dios ha dado a cada uno de esos pastores? Ahora, también hay pastores profetas, ya conforme el texto decía. No estamos hablando de profeta contra la profecía en sí, la profecía espiritual, y sí contra el significado, la función de ser un profeta, que era justamente traer a la gente a los caminos del Señor nuevamente. Es este que exhorta, que realmente hace con que pueda volver de sus malos caminos y arrepentirse y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y estos pastores son exhortadores,
son disciplinadores. Y sabe, hermanos, yo me identifico mucho más con ese tipo de pastor. Yo creo que Dios me ha dado mucho, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo estoy entre el maestro y más aún como profeta, como un pastor profeta. A mí, yo tengo algo en mi corazón que a veces quiero entregar una palabra que agrada y el Señor me dice, yo quiero que tú digas esto a mi pueblo, yo quiero que tú le hables eso. Y a veces lloro porque me gustaría cambiar, pero también hay algo que quema en mi corazón cuanto a eso, de que caminemos conforme la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, la Biblia dice que hay pastores apóstoles, ¿ya? Y no estamos hablando del apóstol como era Pablo, como era Pedro, no. Estamos hablando del apóstol como el significado de la palabra apóstol, que es enviado, ¿ya? Pastores enviados. Estos son misioneros y hacen un poco de todo. En la realidad, yo creo que estos pastores son más pastores que de estar en una iglesia, son pastores de estar en un lugar no alcanzado. Y sabe, hermanos, en esta época que vivimos, en que las iglesias han crecido mucho, hemos tenido mega iglesias hoy en día. Yo creo que también, que ya no está dentro de ese texto, que es una cosa cuanto de mi propia cosecha, pero que realmente se ha dado hoy cuanto a una cosa más contemporánea, que han sido los pastores administrativos. Y estos son pastores que más que realmente cumplir una de esas funciones arriba que yo les dije, ellos son pastores que administran, que son capaces de administrar grupos grandes de pastores, iglesias grandes, y que hace con que todo realmente esté funcionando y uniendo a veces todos los pastores y diferentes dones dentro de la misma iglesia. Ahora, la iglesia contemporánea, hermanos, nosotros encontramos una serie de puntos de vista sobre el papel y el propósito de un pastor, que desafortunadamente, algunos de ellos, aunque quizás bien intencionados, no son bíblicos. Y aquí yo les voy a decir algunos puntos prominentes que se aleja de la enseñanza bíblica y que yo les voy a hablar ahora, que no están dentro de estos pastores bíblicos que yo les estaba hablando. Esto que voy a hablar ahora no son pastores bíblicos, ya no son dones en sí, más que nada son maneras que las personas han ocupado de cobrar que los pastores cumplan ese tipo de función, aunque muchas veces ellos no están dentro de lo que el Señor realmente dice que es un pastor bíblico. En primer lugar, encontramos el pastor empresario, ¿ya? ¿Qué es el pastor empresario? Mira, por más que muchos dicen no creer así, que nunca van a pensar en un pastor como empresario, cobran de un pastor de la misma manera que cobrarían de un empresario. Mira, según ese punto de vista de un pastor como empresario, el propósito principal del pastor es mantener su organización, o sea, quiere decir la iglesia, funcionando sin problemas y creciendo de forma constante, así como se cobra de un empresario. Mira, una buena empresa es una empresa que todo está funcionando bien, que todos están en su lugar y que siempre está creciendo. Un empresario que está endeudado, teniendo problemas, que no puede, no, este no es un buen empresario. Y muchas veces juzgan pastores en base a ese tipo de idea. Así que, igual que en una corporación, debe entonces, para este pastor, aplicar principios de comercio, principios comerciales efectivos, y encontrar éxito cuando satisface el deseo del asistente, o sea, la iglesia. ¿Por qué? Porque el cliente tiene razón. Esta es la idea. Entonces, la iglesia siempre está pensando, oye, nosotros somos los clientes, así que nosotros tenemos la razón. Tú tienes que hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Y si realmente se está viendo un crecimiento numérico, o sea, se mide un buen pastor por su éxito, porque él retiene gente en la iglesia, hace con que más gente en la iglesia venga y es una iglesia próspera. Entonces esto
es un buen pastor dentro de este punto de vista. Y sabe que mucha gente cobra eso. Cuando una persona sale de la iglesia, la culpa es del pastor. Cuando hay alguna cosa, la culpa es del pastor. Porque en la realidad tenemos esta visión como de un pastor empresario, que en la realidad no puede tener problemas dentro de la iglesia, que es formada de gente que somos todos problemáticos. Y muchas veces estamos haciendo cobranzas que van más allá de la expectativa que Dios tiene de iglesia. Así que estas personas creen que ese pastor tiene que conquistar la congregación. Y yo me acuerdo haber escuchado esto en algún momento cuando recién asumí nuestra iglesia SQ. Personas que me dijeron, ¿sabe? Tú tienes que conquistarnos, tú tienes que conquistar a nuestra iglesia. Esforzarse por agradar, por ser agradable. Porque no hay espacio para la disciplina ni la exhortación personal. Solo incentivo positivo. Que en la realidad todo lo que yo esté hablando sea cosas como para animar a las personas. Y hermanos, si todo lo que hacemos es reclutar pastores que cuiden de las personas hasta que ellas mueran, sin exigirles compromiso y santidad, la iglesia morirá. Por lo menos espiritualmente va a morir, hermanos. Y esta iglesia será transformada, ¿saben qué? En un club social, en un grupo de personas que se reúnen para tomar decisiones, para decir que la voz de Dios es la voz del pueblo. Y esto no es lo que la Biblia ha dicho. Porque muchas veces cuando se le dejó la responsabilidad al pueblo, le hicieron todo mal. Mataron a nuestro Salvador. Porque cuando el pueblo se une para tomar la decisión, hay todo tipo de carnalidad en cuanto a eso. Y muchas veces no podemos entonces juzgar a un pastor como con una idea empresarial, hermanos. Las cosas acontecen, la iglesia es un hospital, la gente entra, algunos son sanados, otros mueren, otros se van, otros no quieren ser sanados. Es así que realmente la iglesia es. Tenemos que saber que la iglesia es linda, tiene cosas preciosas, pero tiene sus dificultades también y tenemos que aprender a convivir con eso. La segunda forma o el punto de vista de pastor que la gente muchas veces tiene y que tampoco es bíblico, aunque la gente considera que esto también es bíblico, es el pastor como sumo sacerdote. Y quiero decirles que esto ya terminó, solo tenemos uno sumo sacerdote y este es Jesucristo. Hoy en día un pastor puede ser un sacerdote, pero no un sumo sacerdote. Y según ese punto de vista, el pastor es como una especie así como de gurú espiritual. No me malentienda, simplemente es como la forma para poder explicar eso. El propósito de este gurú espiritual es como asumir las responsabilidades únicas o principales de todos los ministerios de la iglesia. Entonces, de esta manera, él sirve como una especie así como de mediador entre Dios y su pueblo. Y esto es antibíblico. No, que mi pastor es como que él me guía a Dios, él me guía a la voluntad de Dios, él me guía, es como que en la realidad es una especie de mediador entre Dios y su pueblo. Y también es una especie de hacerlo todo. Es el único responsable y capacitado para evangelizar, para predicar, para visitar, para buscar al descarriado, para discipular a todos. Y sabe que muchas veces he visto eso también en nuestra iglesia. Personas que decían, oye, cerca de mi casa hay un vecino que estoy seguro que él necesita de Cristo. ¿Tú puedes ir conmigo para evangelizarlo? Pero si Dios te dijo a ti, ¿por qué yo tengo que ir? Yo puedo ir. Pero es tu llamado, es lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Tú tienes que crecer, tú tienes el Espíritu Santo, tú eres creyente, conoces la palabra de Dios. Ora, evangeliza, porque el Señor te puede usar justamente de esta manera. Entonces mucha gente piensa que es de esa manera como tiene que ser un pastor, que todo lo que tiene que ser hecho, todo lo que Dios me dice, todo tiene que ser a través entonces de un pastor. Él es el único capacitado y el único responsable. A veces las personas hasta pueden sentir que la oración y el ministerio de los miembros de la iglesia quizás son de alguna manera menos efectivos que la oración y la administración de un pastor. Que en la realidad es como que no quiero visita de cualquiera, tiene que ser el pastor. ¿Sabe, hermanos? Esa es una idea que se ha dejado ya. Esa es una idea que tenemos que cambiar cuando el Señor llama a su iglesia de un cuerpo. Significa que todos nosotros estamos trabajando juntos.
tenemos que entender que Dios ha puesto una cabeza en la iglesia, pero también ha puesto manos, pies, y todos tenemos que trabajar juntos. No es una parte que hace la iglesia, son todos juntos. Y ese punto de vista del pastor como sumo sacerdote afecta mucho el evangelismo y las misiones, ya que los creyentes minimizan su propia capacidad de evangelizar y de cuidar de la gente y de ir más allá porque no estoy capacitado. Solo se enfocan, hermanos, muchas veces en traer al incrédulo a la iglesia para escuchar al pastor. Esto acaba siendo hasta una pastolatría, no sé, porque no es este el camino, como si esto fuera el único medio a través de lo cual Dios actúa. Es verdad que Dios puede usar un pastor a través de una predicación para poder hablar con la gente, pero hoy en día la gente trae el no creyente a la iglesia para que el pastor predique. Y yo ya fui criticado de que la gente dice, oye, tú tienes que, todas las veces que predicar, tú tienes que predicar el evangelio y hacer el llamado, si la gente quiere aceptar a Cristo o no. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué enseñanza es esa? No es bíblica y es una cosa muy contemporánea de esa idea del pastor como sumo sacerdote, sacando la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Pero hermanos, yo creo con todo mi corazón que la tarea de las ovejas es producir ovejas. Son ustedes que tienen que producir ovejas, ustedes tienen que tener fruto. Un día el Señor va a cobrar eso de ustedes. Y no te va a preguntar, pero ¿qué pastor tú tenías que no cuidaba de tener más ovejas en la iglesia? No, te va a preguntar a ti. ¿Y dónde están tus ovejas? ¿Dónde están tus hijos espirituales? Porque hermanos, un pastor no puede hacer todo. Esta es una idea que ni siquiera en Cristo se cumplió. Él mismo cuidó de 12 y hoy en día la gente quiere que uno cuide de 150, 300 personas. Eso no puede ser así. Cuando Moisés estaba sobrecargado, Jetro le aconseja que comparta la responsabilidad con otros líderes que eran sumisos a él. Esto también pasó con los apóstoles, que cuando se vieron sobrepasados, compartieron la responsabilidad del cuidado del pueblo a los diáconos. Ve que todo eso pasó durante la historia, para que realmente nosotros podamos darnos cuenta que no somos Supermans, no podemos hacer todas las cosas. Dependemos que el cuerpo esté funcionando para que realmente esto pueda crecer. Y estos dos tipos principalmente son muy fuertes. Por más que la gente diga, no es como yo pienso, pero cobran de un pastor estas dos cosas. Ahora, hay otras cobranzas, hay otros tipos de pastores también, que muchas veces no se dan por expectativa tanto de la gente, sino por la circunstancia. Lo que estoy viviendo en el momento es lo que el pastor debería hacer. Pero esta parte principalmente es la menos bíblica de todas, pero la gente muchas veces, por más que no admiten eso, se portan de esta manera y tratan a sus pastores así. Y llega a ser cómico. Mira, el primero de ellos es el pastor bombero. ¿Ya escucharon hablar del pastor bombero? Yo creo haber sido un pastor bombero durante un buen tiempo en nuestra iglesia, hermanos, y esto es muy malo. Así que este pastor no tiene tiempo para desarrollar su ministerio porque siempre está apagando pequeños incendios. Siempre hay un hermano acá, otro acá, está hablando mal, habló con el hermano, es quiere irse de la iglesia. No, es como que uno está apagando puros incendios. Y lo triste de eso de apagar incendios es que todo el bombero, él no construye, todo bombero, él no salva realmente las cosas porque se quema y cuando simplemente es como para no extender más, para no quemar otras cosas, pero cuando termina el trabajo de un bombero se queda todo quemado, destruido, igual como que gastó solo tiempo, ¿entiende? Es necesario para no seguir quemando otras casas, pero no es algo así como para edificar, para construir, para hacer cosas nuevas. Y sabe, hermanos, yo creo en mi corazón que Satanás usa una congregación con estas características piromaníacas, ¿ya? Porque desvía la atención, el esfuerzo y el ánimo a áreas secundarias. Porque así el pastor está preocupado por estas otras áreas y en vez de guiar, de dar el alimento correcto, está confundido, está
trabajando de apagar incendios de un lado para el otro, y esto le causa un desgaste muy grande a los pastores y una caída de la moral también por parte de los pastores, porque pierden el ánimo de seguir adelante, porque todo es crítica, todo lo que pasa en la iglesia es culpa del pastor. El hermano pecó, la culpa es del pastor. No porque no hizo de esa manera, si hace de esta manera, no, porque es muy difícil cuando la gente mira a un pastor como alguien que realmente sea como un pastor bombero. No que ellos consideren que él sea un pastor bombero, pero son piromaníacos. Crean incendios para que realmente son usados por el diablo, para que realmente un pastor esté ocupado en cosas, en áreas secundarias. También hay el pastor de cabecera. Este es muy común. Si yo no voy a la iglesia, me llaman para saber qué pasa. La gente tiene esa expectativa, porque algún pastor le hizo eso y cree que esta es la enseñanza bíblica. Si yo estoy con problemas personales, deja todo para venir en mi auxilio, como si no tuviera otras prioridades, como si no tuviera familia, como si no estuviera enfermo. La gente tiene una cobranza muy fuerte a los pastores de cabecera, aun cuando muchos de estos miembros que cobran no se comprometen en nada en la iglesia, ni en los diezmos, ni en servir a la iglesia, ni asumir responsabilidad, ni en participar de un ministerio en la iglesia, pero quieren atención personalizadas. Entonces es complicado eso de la idea del pastor de cabecera. Quizás sí puedo hasta transformarme en pastor de cabecera en alguna oportunidad cuando la persona tenga mayor necesidad, pero no es la obligación, no es la idea principal o la característica principal de ser un pastor. Hay otro tipo de pastor también que es muy cómico, que es el pastor bonachón, ¿ya? El pastor bonachón es ese pastor muy simpático, siempre tiene solo palabras de ánimo para entregar. Mi mejor amigo, que no sea exigente, ni esté exigiendo compromiso de la iglesia, es esta persona solamente simpática, que nunca me va a crear problema, nunca me va a hablar sobre mis pecados regalones, nunca me va a tirar la oreja. ¿Sabe, hermanos? Por más que la gente no considere así, la gente no le gusta del otro estilo de pastor, el pastor que le tira la oreja. Yo he perdido muchos amigos y muchas personas en la iglesia por una única vez que le tiré la oreja, una única vez. Personas que ya me dijeron, tú eres un muy buen pastor. Pero cuando yo les tiré la oreja a ellos o a alguien que ellos querían mucho, ya dejé de ser el pastor bonachón. Y eso no es así. Dejen pastorearme, ¿entienden? La realidad, ¿por qué me llaman pastor? Y no hacen lo que yo les digo, porque realmente no me tratan como un verdadero pastor. Existe también otro, y esto es muy común también. Es el pastor aprendiz, eterno aprendiz, ¿ya? No por culpa del pastor, por culpa de la iglesia, de la manera como la iglesia lo trata. Ese pastor aprendiz es porque en la realidad la iglesia es como que todos se consideran que saben cómo tiene que ser un pastor y cómo tiene que ser una iglesia. Así que lo llenan de sugerencias, pastor, comentarios, orientaciones, como estas, por ejemplo. Pastor, mejor hágalo así. Pastor, no es bueno que hagas esto. Pastor, ¿por qué no haces esto? Yo creo que deberías predicar sobre esto y menos sobre este otro. Hoy, sabe que a veces yo predicaba, una persona llegaba, yo estaba esperando que la persona dijera, oye, Dios me habló a través de lo que tú hablaste. Oye, ¿por qué no predicas sobre esto? Sabe que cuando hablaste eso, yo no sé si, y como siempre buscando el punto negro en la pizarra blanca y una palabra que usé. Es tan complicado, hermanos. Es porque esta gente no quiere ser pastor, pero quiere ser el pastor que dirige. Quiere ser la gente que dirige el pastor. Es como que quieren ser el cuello en la iglesia, ¿entiende? El pastor es la cabeza, pero yo soy el cuello. Dirijo él para donde realmente yo quiero. Y es muy cómico esa idea. Por último, voy a hablar un último, quizás hay muchos más, pero son algunos que yo he vivido quizás de cerca, o alguna vez he sido tratado o me han pedido para ser un tipo de pastor así. Y ese es el que más me duele. Pastor funcionario. Porque ese pastor está en la iglesia para servirme. Al final yo entrego el diezmo para pagar su sueldo, sin que
mandonean en el pastor, tratan al pastor como un funcionario, si está haciendo bien el trabajo, mezclan un poco de todos los otros tipos de cobranza que hay arriba. Ay, hermanos, yo no sé si ustedes se dan cuenta de cómo la iglesia contemporánea ha creado personajes cómicos y antibíblicos con sus actitudes para manipular a sus líderes espirituales, para querer que los líderes hagan lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere hacer. Porque cuando Dios quiere hacer, Dios usa un profeta, Dios usa un hombre de Dios y muchas veces no te va a gustar. Y esto es lo que pasa. Entonces son malos pastores porque no te gustó. Y si es la voluntad de Dios. Ha pasado esto en Israel, que ellos no quisieron escuchar a sus pastores, no quisieron escuchar a los profetas, quisieron caminar a su manera, querían reyes que les agradaba el corazón de ellos, no que estuviesen agradando a Dios. Así que, hermanos, la Biblia nos asegura que los pastores existen para pastorear el pueblo de Dios en la iglesia local hasta que Cristo regrese. Y si queremos entender, hermanos, a los líderes cristianos y su trabajo, debemos también entender las imágenes bíblicas de un pastoreo. Como guardianes de ovejas, los líderes del Nuevo Testamento debían proteger, alimentar y dirigir al rebaño. Esta era la tarea. Cuando se contrataba un pastor de ovejas, pensaba, mira, tú tienes que proteger las ovejas, alimentar las ovejas y dirigir al rebaño en el camino correcto para que se cumplan todas esas cosas. Así que una de las principales responsabilidades de un pastor es proteger a las ovejas. Y esto en la vida de la iglesia incluye el proteger contra los falsos maestros, estas enseñanzas falsas que apartan a la gente de la Biblia pura, como ideas contemporáneas de grupos, de denominaciones, más que realmente lo que la Biblia enseña. Proteger también, ¿sabe de qué? Proteger contra el mundo, porque la gente se ha enamorado de Babilonia. Proteger a la gente que toda su vida es para mi trabajo, mi casa, mi auto, mis viajes, este mundo maravilloso. Y a veces como pastores tenemos que protegerles de Babilonia. Y también incluye, hermanos, la protección de su propia pecaminosidad. Porque también un pastor es llamado para el ministerio de exhortación, para que realmente las personas sean santas, sean puras. Y que podamos realmente llamar a la gente de su conducta deshonrosa para Dios hacia una conducta que realmente le agrade al Señor. Y hermanos, yo siempre me autoevalúo y los ancianos también me evalúan todos los años. Este año todavía no me han hecho eso, pero seguramente lo van a hacer. Pero yo creo, hermanos, que esta primera parte de proteger a la iglesia de estas cosas, yo creo que yo estoy cumpliendo esa tarea. Yo siempre he protegido a ustedes de todos estos ataques del enemigo para apartarlos de la verdadera iglesia que Cristo desea para nosotros. Otra cosa es que los pastores verdaderos también están alimentando la iglesia. Porque David dice, en lugares de tiernos pastizales me haces descansar. ¿Se acuerda del Salmo 23? Así que los pastores, hermanos, tienen que y deben alimentar el pueblo con alimento y bebida espiritual que ellos necesitan. Y esta es la palabra de Dios. La meta de un pastor no es, hermanos, complacer a las ovejas con comida rápida y chatarras agradables a los labios y a los oídos de la gente, sino alimentarlos con comida sana y bien preparada. No dar comezón de oídos, sino alimentar realmente sus almas y llevarlos a la eternidad. Entonces, hermanos, un verdadero pastor no debe ofrecer bocadillos meramente ligeros de leche espiritual, sino carne sólida con verdades bíblicas para que la iglesia pueda realmente crecer. Así que el ministerio de un pastor, hermanos, es un ministerio basado en la palabra, no en la cultura que vivimos, o en los costumbres que tenemos de tantos años que hemos sido iglesia, o en los gustos personales de cada persona, o en los principios humanistas o comerciales. Y hermanos, yo creo que también yo he hecho eso con ustedes. ¿Quién podría decir que yo no les he enseñado
palabra de Dios, que yo les he preparado el mejor alimento. Que a algunos no les guste de estos alimentos es otra cosa, pero yo creo que sí, yo les estoy dando eso. Y por último, los pastores son los que guían el pueblo también, son llamados a ser los guías. Las ovejas, hermanos, son errantes, son propensas a desviarse fuera de su seguridad y de todo tipo de peligro, porque son a veces torpes en su manera realmente de ser. Así que ellos necesitan realmente de un pastor que les conduzca y les guíe, de la misma manera que los cristianos también necesitan pastores que les puedan proporcionar dirección. Y sabe el estándar, y esto yo estoy muy consciente de eso, de un pastor y de su carácter, debería ser el estándar realmente para cada cristiano. Yo entiendo que tengo que ser ejemplo realmente para todos ustedes y estoy trabajando fuerte esto en mí. No soy un hombre perfecto, pero yo deseo y estoy caminando en esa dirección. Pero ustedes han visto que cuando me equivoco yo soy capaz de ir y reconciliarme, de pedir perdón si es necesario. Y sabe, hermanos, por más que ha sido una parte muy difícil esto de la iglesia, guiarlos. Esto pasa en la realidad, yo reconozco esto porque muchos no se han dejado ser guiados, ni pastoreados. Y yo creo que yo creo que sí, yo estoy cumpliendo eso, de guiarles, de mostrarles un camino santo, un camino bíblico para ser iglesia y para ser cristianos. Yo creo que la gran dificultad es que hay muchas ovejas que no se portan como ovejas. Y ahora voy a hablar de la otra parte. ¿Ya? A veces uno escucha muchas críticas sobre cómo ser pastor. A veces algunas de ellas ni siquiera son bíblicas, son expectativas nomás de la persona. Pero siempre estoy dispuesto a escuchar, a ver todo lo que la gente dice, poner mi corazón también para ser evaluado. Soy evaluado por los ancianos. Pero quisiera animarles que ustedes también puedan autoevaluarse. Escuchar la crítica de su pastor también en cuanto a las ovejas que él está pastoreando. Y yo creo que hay muchas veces, hermanos, que hay ovejas que no se portan como ovejas. Y sobre esto me gustaría hablar sobre otra enseñanza bíblica muy profunda. ¿Sabe que al final de la profecía del Monte de los Olivos, Jesús relató 3 parábolas para explicar cómo sus siervos deben prepararse para su reino cuando Él vuelva? Y el capítulo 25 de Mateo registra 3 parábolas que instruyen a los seguidores de Cristo acerca de cómo ser fieles y sabios en su preparación para el regreso de nuestro Señor. Y sobre estas cosas también yo les he ayudado y he analizado y juntos hemos crecido cuanto a eso. La primera de las parábolas que yo ya les he hablado varias veces sobre ella es la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿Se acuerda de esto? Y eso demuestra la importancia de estar preparados para cuando Cristo vuelva, que no seamos insensatos. La segunda parábola es sobre la de los talentos, que describe la necesidad de ser diligente al hacer la obra de Dios y crecer espiritualmente, de que el Señor no nos entregó dones para que estemos sin hacer nada. Dios nos está llamando a todos para poder servir en su obra. Y luego, y esto es lo que me interesa, viene la parábola de las ovejas y de los cabritos, que se invoca más en la actitud que deberíamos tener dentro del reino de Dios como cristianos, como ovejas que el Señor realmente está guiando. Los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos que constantemente, hermanos, se dejan ser pastoreados. El texto que dice sobre esta parábola se encuentra en Mateo 25, del 31, 32 y el verso 41 también, que dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Entonces dirán también a los de la izquierda, los cabritos, en el caso dentro del contexto, y dicen: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fuerte texto, ¿verdad?
pero está hablando justamente de este cuidado que el pastor tiene, que muchas veces tiene que cuidar ovejas y cabritos, pero es algo muy diferente cuando se cuida ovejas y cuando se cuida cabritos. Y esto me gustaría realmente analizar rápidamente con ustedes para terminar esta enseñanza. Jesús no dijo exactamente por qué que los cabritos eran malos en esta parábola. Hay muchas especulaciones cuanto a ese respecto, pero lo que sí podemos entender es que Jesús estaba usando la diferencia entre los dos animales para poder enseñar una preciosa enseñanza acerca de cómo Él ve las personas. Él observará nuestros comportamientos y juzgará las elecciones de nuestro corazón, que es esto lo que el Señor está mirando. Si nosotros realmente nos portamos como sus ovejas o o somos realmente cabritos. Mira, voy a hablar sobre las características de los dos para que ustedes puedan entender lo que estamos hablando. Las ovejas no tienen uñas para arañar. No tienen colmillos para morder. No tienen cuernos para herir. Las ovejas, hermanos, tampoco pelean, sino que, conforme la enseñanza de la Biblia nos dice, todos sufren, todos lo esperan, todos lo soportan. No piensan el mal, no usan armas. Las ovejas no tienen cómo estar defendiéndose y ellas no buscan realmente defenderse porque son ovejas. Y las ovejas también son muy inocentes en su manera. No son burras, no son tontas, son simplemente inocentes, confiadas. Esta sería una mejor palabra. Porque son muy confiadas en su pastor e incluso en otras personas. Entonces, son muy dóciles, ya confían mucho. Las ovejas también son seres pacíficos. Se dejan trasquilar, se dejan atar, incluso se dejan sacrificar sin poner obstáculo. No ofrecen resistencia. Las ovejas no son resistentes. ¿Sabe que en la realidad uno puede estar matando a un cordero, una oveja, a 2 metros de alguien y esta persona no darse cuenta de que se está matando un animalito allí? Porque eso es diferente. Porque si fuera un cabrito, por ejemplo, hace un escándalo. Peor aún, los chanchos. Cuando mata un chancho ya está muerto y está gritando todavía. Entonces, para que se pueda ver esa gran diferencia, ¿por qué Jesús hizo esta comparación a los creyentes? Una oveja también, hermanos, sabe en cómo se alimentar. Porque la oveja come en un solo lugar y procura saciarse en este lugar. Como dice también su palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja entonces, hermanos, no anda de un lado hacia el otro. Y así debería ser realmente un pastor, un cristiano, que en la realidad debería ser una persona que se dejara guiar, que se dejara pastorear. Quizás esta es la mayor dificultad que encontramos hoy como pastores, que la gente se deje pastorear, porque la gente es muy independiente, la gente quiere hacer las cosas a su manera, son peleadoras, en vez de realmente ser personas dóciles, que realmente quieren. Y esto es lo que yo quiero enseñar siempre a la iglesia, que los cristianos son dóciles, que los cristianos son confiados, que los cristianos son buenos, son personas que no están para la pelea, están para agradar, para servir, para amar. Ahora, en contraste, la característica de los cabritos es muy diferente. Porque las cabras tienen que siempre mantenerse contenidas, vigiladas mientras cumplan su labor de cortar el pasto, porque en vez de estar realmente libre. ¿Por qué? Porque son independientes, son aventureras, son tercas, son persistentes, son vorágiles, son ágiles. Y es un tremendo trabajo para los que son pastores de cabra. Y una persona puede ser pastor de oveja, de muchas ovejas. Pero ser pastor de cabra es de algunas nomás. ¿Por qué no da cuenta? Porque son tan complicadas y tan independientes y tan aventureras. Tú estás cuidando una y la otra ya se escapó para el otro lado. Es muy difícil ser pastor de cabritos, pero
Es fácil ser pastor de ovejas porque ellas caminan juntas. Ellas siempre están juntas. Ellas se dejan ser realmente pastoreadas. Así que las cabras se convierten en un gran problema. Por ejemplo, si se llega a soltar las cabras. Y eso llega a desgastar realmente a los pastores de cabritos. Por ejemplo, el maloliente macho cabrío podría ser un verdadero peligro a otros animales y personas porque son peleadores. Ataca a la gente, ataca a los niños, ataca a otros animales, ataca entre ellos. Es complicado, realmente es complicado. Sabe que los cabritos también siempre están listos para hacer el daño. No solamente los machos cabríos, pero todos los cabritos son muy peleadores. Les gusta el pleito a los chivos. Por ejemplo, dar topes, subir a cualquier cosa, brincar en la cerca. Son muy traviesos, son complicados. Los cabritos siempre van también de un lado al otro. No caminan juntos entre ellos. Siempre van de un lado al otro. Son aventureros, van muy lejos. Come de todo, cáscaras, papeles, trapos viejos, muerde todo. No se alimentan bien. Ni siquiera se alimentan en un solo lugar, siempre están buscando varios lugares para alimentarse. Y si engordan, tú ves un cabrito con la panza grande, muchas veces no es porque es gordo, es simplemente porque está hinchado de tanta tontería que han comido. Así que cuando vemos, por ejemplo, un cristiano que es un cabrito, ellos muchas veces veo que no aman realmente su iglesia, les da lo mismo. Cualquier uno que se meta, cualquier lugar donde van, no le gusta de una iglesia, va a buscar en otra, y siempre están saltando de un lugar a otro. Son peleadores, son complicados, es difícil, no acepta ser pastoreado, no están cerca, no son confiados en sus pastores ni en la gente. Cada uno hace la cosa que realmente desea hacer. ¿Sabe, hermanos? Estoy terminando mi predicación solo para concluir esa idea. Nuestro Señor quiere que seamos ovejas, hermanos, todos nosotros. Que nuestra actitud sea la correcta, que sea para Él. Y Dios va a enviar pastores que en la realidad nosotros necesitamos. Yo creo en la soberanía de Dios. ¿Tú crees que Dios ha enviado realmente el pastor que hoy ustedes tienen? Que fue el Señor que ha permitido realmente esto. ¿Y por qué Dios permitió? Quizás, hermanos, yo no he sido el pastor que te agrada. Ya, yo puedo entender eso. Pero seguramente te puedo afirmar y tengo paz en mi corazón y convicción de esto. Que yo he sido el pastor que le ha placido al Señor que pastoree nuestra congregación durante ese tiempo. Yo no sé cuánto tiempo más el Señor me va a tener acá. Pero mientras yo esté acá, yo quiero agradar a mi Señor. Yo sé que muchas veces he caído en impopularidad por lo que predico, por lo que yo hablo, pero han sido con amor, han sido con deseo de que tú realmente llegues a la perfección, para que seamos uno, que lleguemos a la unidad de la fe, para que realmente, hermanos, nosotros podamos conocer a Cristo en verdad y ser una iglesia de ovejas, no una iglesia de cabritos. Y yo te invito, hermanos, para ajustarte al plan de Dios para ti. Aprende a ser oveja. Ora por mí también, para que yo sea un pastor adecuado para nuestra iglesia. ¿Qué características tú has visto analizando los dos? ¿Cuál es el que más se beneficia en ti? ¿Los de la oveja o los del cabrito? Sé sincero delante de Dios. ¿Tú realmente te portas como una oveja cuanto al pastor y cuanto a la congregación? ¿O tú te portas mucho más como un cabrito? Yo ruego, hermanos, al Espíritu Santo que te traiga convicción a tu corazón y cómo tú te has portado también como cristiano. Porque aún hay tiempo de cambiar. Todos nosotros estamos en un proceso y esto no interfiere en nada. Yo estoy trabajando conmigo mismo, hermanos, para ser el pastor que el Señor desea para nuestra congregación. Yo estoy orando, clamando al Señor y les pido que también oren por mí contra eso. Pero también quiero hacerte la pregunta, ¿y tú? ¿Estás esforzándose para realmente ser oveja? Te hago un desafío, y con eso voy a terminar. Te hago un desafío. Si Dios habló a tu corazón y te diste cuenta quizás que no has sido una oveja, yo te pido que tú me escribas ya para decir, pastor, ¿sabe, pastor?
Yo deseo ser una oveja, yo deseo ser pastoreada. Y que juntos, hermanos, podamos crecer y ser pastoreados por el Señor. Si Dios ha hablado contigo, bendígame también de esta manera. Escríbeme por interno después y diga: sí, pastor, quizás yo no he sido oveja, pero yo quiero aprender. Yo quiero ser pastoreada. Yo quiero ser una oveja de nuestro Señor. Señor, habla con nuestra iglesia, Señor. Permita que nosotros podamos pasar este nivel, Señor. Ser una iglesia de ovejas, una iglesia que realmente cumple con los propósitos. Yo sé que como pastor muchas veces he sido muy cobrado de mucha gente, pero hoy también, Señor, yo quiero con todo amor de mi corazón cobrar a mi iglesia, cobrar a mis ovejas, Señor, que ellos realmente, Señor, se dejen ser pastoreados. Si me llaman de pastor, que realmente se dejen ser pastoreados, que dejen de andar independientes, saltando de un lado para el otro, chocando, gritando, haciendo cosas que realmente no es el trabajo de una oveja, Señor. Enséñanos a ser ovejas mansas. Yo sueño y deseo tanto, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que el mundo pueda mirar y ver que realmente nosotros somos mansos. Ver esta iglesia llena de ovejas de verdad, Señor. Ovejas que realmente deseen ser guiadas por el pastor. Tú eres el pastor de los pastores, Señor, y todos nosotros somos tus ovejas. Y tenemos que aprender, Señor, a dejar ser pastoreados. Dejar de ser libres, independientes, como cabritos, Señor. Líbranos, porque el final que tu palabra dice para los cabritos es terrible. Yo no quiero para mi iglesia, yo no quiero para mis hermanas. Yo deseo, Señor, una iglesia de ovejas, que juntos esperemos que tú vengas. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Ya, hermanos, hemos terminado esta super serie. La próxima semana empezamos a prepararnos para la Navidad. Pero llama a 30 personas. No se olvide de escribir también para mí si Dios te habló. Ya no se olvide de decir: ¿sabe? Yo quiero ser oveja. Yo no quiero más ser cabrito. Yo quiero ser oveja. Comparte también esto con otras personas, con otros hermanos, para que realmente podamos todos crecer. Así que llama por lo menos a 40 personas para contar lo que Dios estuvo haciendo con nosotros al final de esta super serie. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos. Les amo con todo mi corazón y deseo que podamos llegar a ser esta iglesia que agrade al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Chao. Sabemos que la Biblia es extensa y para muchas personas un libro intimidante, pero creemos que ella en su totalidad está contando una sola historia que nos lleva a Jesús. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio. ¿Qué les pareció, hermanos? ¿Les gustó el panorama bíblico? El haber estudiado la palabra y haber leído la palabra durante estos 2 últimos años ha sido una tremenda bendición para mí. Ha sido un privilegio leer la Biblia, ha sido de gran bendición para mi vida. Yo me he sentido muy bendecido porque el Señor a través de su palabra siempre nos está hablando. Si queremos hacerlo bien, entre la lectura y la práctica tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, a lo mejor escuchar un programa bíblico. Una vez más he podido comprobar que la Biblia es una unidad. He podido comprobar también que la Biblia es nuestra norma, es nuestra regla de fe y de conducta. Doy gracias a Dios porque Él nos ha dado este privilegio para estudiar la Biblia, porque nuestro pastor nos insta a leer su palabra. Así que yo quiero animar a todos los hermanos a que puedan leer la Biblia nuevamente, si ya no la leyeron, pero que la puedan leerla, porque es algo donde nosotros vamos a tener siempre frutos, como dice su palabra, que los ríos de agua viva van a estar en nuestra vida. Muy profundamente el capítulo 10, cuando dice Moisés a su pueblo qué es lo que pide Dios de ti. Yo me hice esa pregunta, ahí está contestada en el capítulo 10 de Deuteronomio, ¿qué es lo que pide Dios de ti?
Allí están indicados los pasos que debemos dar para poder alcanzar la vida eterna. Muchas gracias a Dios por la Iglesia Cristiana de Quilpué, por el pastor Ider, por el pastor Marcelo, y porque aprendí mucho durante todos estos años de la palabra, aprendí mucho de ella y también aprendí a cómo ser. Gracias por este tiempo y yo espero que todos mis hermanos puedan acceder, los que no lo han hecho, a leer la Biblia de principio a fin, porque es una gran bendición.